Como les dije en el primer video de este año, estarán preguntándose por qué no hay aún el análisis de la quinta temporada, que qué me pasa, que anda de abstinencia, y les diré la verdad nuevamente. Vi la quinta temporada y con unos pocos minutos me acordé bien de por qué la serie decayó justo en este punto. Si la serie jugaba con estar al filo de ser un drama y ser una comedia durante 4 temporadas siguiendo una historia lineal, desde la quinta ese equilibrio pasó a decantarse por una parodia sin gracia y tener puntos contados que ofrecen algo interesante. La serie no era comúnmente criticada antes de la quinta, más allá de quienes no conectaban con la serie o la comparaban con anteriores. Y justo a partir de la quinta, es cuando comenzó a asociarse mucho más al término de televisión basura, y difícilmente se puede decir que no merece ese trato, incluso hasta el día de hoy con la nueva serie. Las primeras temporadas podían tomarse en serio. Tengo 7 videos tomándolas en serio, revisando el pensamiento de los personajes, dando un sentido a sus acciones y transmitiendo las sensaciones que me da la temporada completa, sea visual o musicalmente. Pero si quisiera hacer las temporadas posteriores, no podré darles ese mismo tratamiento más que por momentos. Es por eso que decidí, antes de dar el downgrade y sacar mi lado más hater respecto a esta serie, lo mejor es realizar un análisis puntual a ciertos personajes y su historia total, a manera que podamos cerrar esos cabos que mis anteriores análisis de temporada no hayan completado, o que los posteriores tendrán que revisar en una tarea casi arqueológica, separando lo bueno de lo terrible. Aunque más que nada es para cerrar cabos de cosas que ya dije anteriormente, así que intentaré no ser tan reiterativo y sacar de una vez conclusiones de partes concretas de la serie. Comenzando con esto, iniciaremos con uno de los puntos más interesantes de la serie, el que más debate tiene y a la vez el que menos gente comprende. Charo y Reina, dos personas nefastas. Dos mujeres que dentro de la serie son vistas como contrarios absolutos en todo momento, pero que en retrospectiva eran dos personas rotas que necesitaban las piezas que su contraparte tenía. Dos esclavas de su naturaleza, dos madres que no lograron darles lo mejor a sus hijos, dos esposas que nunca lograron la felicidad con sus parejas y dos mujeres que se necesitaban la una a la otra. Consciente de que este país está inundado de apañadores ciegos a Charo, en realidad no me importará lo que digan porque tengo tanto derecho a desglosar a ella y a su mentira, como ellos de creérsela entera y justificar lo injustificable. Pero aún con esas, algo interesante dentro de todo esto es ver por qué Charo se volvió una mala persona que necesita parecer buena, no por cuestiones de conveniencia, sino miedo. Y de igual manera, revisar cómo Reina, teniendo mejores cosas y una mejor vida que Charo, siempre tuvo un agujero que jamás logró reparar, aun cuando nunca faltó un roto para un descosido. Sobre todo cuando vivían juntas. Quizás no hubo cosa más insoportable como necesaria que vivir bajo un mismo techo y verse entre ellas las caras. Iniciemos por lo básico. No, Charo no es una buena persona. Por lo menos, no a partir de cierto punto. Toda su ocasión principal es una mentira de pies a cabeza. Su gran ventaja es que el público la ve a través del filtro que impone la serie. Su lenguaje corporal la posiciona siempre como víctima y su tono de voz es impostado y condescendiente, reforzando esa imagen, como que queriendo agradarte sí o sí. Pero su arma más poderosa es curiosamente la misma música. En el fondo y sitio, la música extradiegética refuerza la identidad de los personajes. Joel tiene el baile del avestruz para remarcar su chabacanería y lo divertido que puede llegar a ser. Grace y Nicolás comparten Mi Corazón, que potencia la idea de un romance idealizado, y Pepe, con familias particulares, transmite esa calidez de una familia imperfecta, pero que se quiere. En el caso de Charo, la mujer más linda del mundo va mucho más allá. En primer lugar, es una canción que no solo el espectador conoce, sino que muchos personajes hacen referencia a ella, como que queriendo dándonos a entender que ellos tienen la misma idea que nosotros. Él siempre está diciendo todo el día que eres la mujer más linda del mundo, con tu sonrisa angelical. Ay, Charo, Charito. Pero esto no es simplemente un acompañamiento, sino que es un condicionamiento a nuestra percepción.
Nos dice cómo debemos verla sin importar lo que esté haciendo, convirtiéndose en una herramienta de manipulación bastante sutil, pero efectiva. Nos da permiso para justificar sus actos, reforzando su blindaje narrativo. Es básicamente el mismo mecanismo que una risa enlatada. Esta nos dice que se supone que debemos que reír aquí. Y en el caso de Charo, su canción suena para decirnos implícitamente: esto está bien, no importa qué sea, porque Charo es la mujer más linda del mundo. Eso es lo que transmite su canción. Es un recurso. Ahora vamos a algo muy importante. El fandom y el hatedom, no sabía que existía esa palabra, de Charo, los cuales en ambos bandos caen en el mismo error. Los fans justifican todo lo que hace sin cuestionar su crueldad, egoísmo o falsedad natural, creyendo que es buena simplemente por defecto. Se aferran a su tono de voz, su postura, su música o simplemente a que les gusta la actriz, por mundano que suene. Por otro lado, quienes la odian resaltan cada acción negativa sin preguntarse qué la motiva. Se limitan a decir que hace cosas malas, fingiendo que son buenas, algo que es obvio, pero no se preguntan lo más importante: ¿por qué Charo es así? Ambos bandos ven el mundo igual que Charo, curiosamente, en blancos y negros. La odias o la amas, la justificas o la criticas, cuando la realidad es mucho más compleja y sus decisiones están en una escala de grises. Charo transita entre lo correcto y el egoísmo, pero su verdadero conflicto es su obsesión por ser vista como moralmente intachable. No acepta la ambigüedad, necesita ubicarse en un extremo de pureza inalcanzable. Su deseo de hacer lo correcto no nace de una convicción moral ni de evitar el daño a otros, sino del miedo. El miedo a ser juzgada y confrontada con su propia oscuridad natural. Un claro ejemplo es cuando intenta convencer a Raúl de que retire los cargos contra Pepe. Primero se presenta como una víctima indefensa, luego lo ataca por no entender la pobreza, y al fracasar con eso, recurre a la violencia. Dentro de esta única escena se revela la verdadera naturaleza. Primero, su máscara de mujer intachable, algo que mantiene permanentemente de poder ser. Luego está la justiciera moral, su herramienta más común en caso de que sea cuestionada, y cuando todo falla, aparece Rosario, la persona real que vive oculta. Porque algo muy importante y que se olvida tanto el hatedom como el fandom de Charo es que Charo como tal no existe. Charo es una máscara. La persona real es Rosario Flores. Charo es la imagen que debe mantener para no enfrentar su miedo más grande: ser abandonada. A pesar de todo esto, Charo es un personaje que genera sentimientos encontrados una vez en Elisa. Es una fingida, sí, es obvio. Sus acciones siempre tienen segundas intenciones, miente sobre todo lo que siente y en fin, es una fingida. Yo creo que más vueltas no tenemos que darle. Pero todo esto viene del miedo. Miedo a ser ella misma. Miedo a no ser suficiente. Cuando quedó embarazada de Lucho, su padre, Alejo, la echó de casa. Su propia familia la rechazó por su error. Desde entonces vivió con los González y empezó a construir la historia que conocemos. Es muy probable que su obsesión por la pureza extrema tenga su origen en este trauma. Este suceso sí que es importante y es revelado dentro del inicio de la quinta temporada, dentro de las pocas partes que realmente es rescatable, donde nos cita que su mayor miedo respecto a de que Grace esté embarazada es que atraviese las mismas dificultades que ella atravesó en su momento. Y sobre todo dándose cuenta que si algo no quiere es que su hija atraviese el mismo cuadro de abandono, porque todo este rechazo de su propia familia la marcó, haciéndole creer que nunca iba a ser suficiente. Para evitar volver a ser abandonada, creó la imagen de una mujer ideal, una mujer buena, pura, intachable, alguien que jamás volvería a ser rechazada porque todo el mundo la necesita. Y en el proceso, Rosario Flores quedó oculta detrás de algo que fabricó y se llamó Charo. El problema es que terminó creyéndose su propia mentira. Este conflicto interno explica muchas cosas en su comportamiento. La serie se vuelve bastante más interesante cuando notas que en realidad dentro de este único personaje existen dos. Por un lado, esto explica sus constantes monólogos. En la serie es común que el recurso se use para expresar ideas propias, pero Charo es quien tiene más de estos y siempre son dudas sobre lo que está haciendo o pensando.
como si fuera un diálogo entre una persona real y la falsa. Y siempre se trata de lo mismo, mantener la imagen o hacer lo que ella quiere, generalmente ganando la imagen. También se nota en su comportamiento, Charo es muy distinta dependiendo de quién la está rodeando, más que nada porque tiene miedo a quien la juzgue. Frente a su familia dice que no quiere volver con Raúl porque no es correcto, pero en la soledad lo busca. Asegura que no quiere nada con él porque está en una relación y sería incorrecto, pero a Rosario no le importa mucho pasar por encima de Susu. También esto le trae problemas emocionales. Charo es insegura y muy celosa, siempre temiendo a que la abandonen por alguien mejor o se alejen de ella por no ser perfecta. Esto de igual manera le trajo otra situación. Dime, fuera de su familia, ¿Charo tiene amigas? ¿Amigos? ¿Cuánto tiempo le duran esas amistades? Ella ni siquiera se acepta a sí misma, así que actúa acorde con ciertas personas intentando crear amistades duraderas, pero las elige por sentirse sola. Y estas acaban alejándose por aburrimiento o porque estas personas notan que ella no es alguien sincera ni genuina y pues cortan el vínculo. Y claro, esto también trajo problemas de pareja, pero eso se verá después. Pocos personajes en realidad llegan a darse cuenta de esta faceta de Charo dentro de la serie, como Ariana, que la analizó psicológicamente con anterioridad durante su proceso de duelo, y explicó claramente esta manera de comunicarse que tiene. ¿No se opone a que Ariana y yo salgamos? No, ¿cómo me voy a oponer? Los felicito. No pensé que iba a reaccionar tan bien. Está fingiendo. También está el padre del sobreanálisis, Sergio Estrada, que logró detectar que Charo y Rosario son personas muy diferentes. Una siendo la máscara de la mujer perfecta que necesita de la moral para elevar su ego, y la otra siendo el ser humano, que tiene deseos egoístas que no puede manifestar correctamente. O incluso Susu o Isabela, que le llaman Serpiente Andina, un apodo que es más preciso de lo que parece cuando analizamos este diálogo de Raúl y lo que se considera como tal a una serpiente. Ella es como una serpiente que endulza a sus víctimas haciéndose la buenita, pero después, en el momento menos pensado, ¡zas!, los muerde y los envenena. Este conflicto interno también la vuelve prisionera de su propia imagen. Charo disfruta cocinar para su familia, disfruta cocinar y ocuparse de la casa en general, es algo que le gusta sentirse útil, pero detesta ser tratada como una sirvienta. Sin embargo, en lugar de marcar los límites como lo hizo en su momento Reina, se obliga a encajar en el papel de los González y lo que esperan de ella, la mujer abnegada y perfecta que nunca se queja, nunca dice nada. Paradójicamente, esta necesidad de validación la convirtió en la líder más ineficaz que tuvo su familia. Como prioriza su imagen moral sobre el bienestar real de los suyos, toma decisiones sin considerar las consecuencias. El mejor ejemplo es cuando rechazó el dinero de Lucho por orgullo, aun cuando era para sus hijos, anteponiendo su necesidad de ser vista como digna y fuerte por encima de las necesidades y el sostén económico de sus hijos. Y esto lo hizo sin ser aún la matriarca, porque su administración como tal fue peor. En primer lugar, la disciplina y el intento de progreso se fue completamente de sabático, y en 2 ocasiones pudo aceptar ayuda financiera que habría aliviado bastantes problemas de la casa, pero prefirió mantener su pedestal moral intacto, devolviendo dinero que ni siquiera era suyo, sino de Grace en el mejor de los casos. En retrospectiva, el destino de la casa estaba sellado desde el día que falleció Nelly. Las decisiones de Charo llevaron a su familia al declive durante 4 temporadas, hasta que esto concluyó con la pérdida y demolición de la casa, algo que en retrospectiva, y mediante todo un sistema que les voy a explicar en su momento durante las 4 temporadas, fue culpa de Charo. Y este creo que es el gran problema de Charo y uno de los puntos que más le observo. No es alguien genuino. Desde el día que fue abandonada por su familia y acogida por los González, decidió ser correcta y perfecta para no volver a pasar por algo así, para no ser rechazada nunca más. Pero esto la llevó a reprimir emociones, a callar su sufrimiento y a priorizar su imagen de mujer intachable por encima de todo, incluso por su propia salud. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Ese día, Charo cambió para siempre. Después de haber sido engañada por Lucho, después de haber seguido el camino de lo correcto y no haber sido protegida del dolor, Charo
ve a Raúl besando a Susu. Ella sabe que no debe desearlo, porque no es correcto. Pero, ¿y si consigue lo que quiere sin hacer nada incorrecto? ¿Y si manipula las circunstancias para que otros ensucien sus manos por ella? ¿Y si logra que Raúl sea infiel sin ser ella quien dé el primer paso? Para mí, este es el momento en que Charo cambia, para siempre. Antes ya manipulaba a otros para no tener que ser la mala, pero este es distinto. Charo intentó seguir el camino del bien y no obtuvo recompensa, así que decidió que ya no le interesa lo que es correcto o incorrecto. Ahora, la que dicta lo que está bien o está mal es ella. Desde ese momento, en la mente de Charo, es un ángel caminando entre pecadores. Esto la convierte en alguien que no aprende ni mejora nunca, pero sí sufre constantemente. Es abandonada, engañada y desechada. Pero simplemente no puede dejar de fingir, porque teme que ser sincera la lleve a algo peor. Y después de su cambio, su máscara dejó de ser un escudo contra el abandono para convertirse en una herramienta de impunidad. Ahora finge no por miedo, sino para hacer lo que quiera sin jamás ser juzgada. Lo hizo para casarse de nuevo con Raúl, a pesar de que para esto tuviera que hacer que sea infiel a Susu, básicamente manipulándolo con sus sentimientos e inseguridades. Lo hizo para que su hijo se quedara junto a ella, manipulándolo con su obsesión por Fernanda. Y lo hizo en el momento de quiebre del personaje, cuando hizo que besarse con Carlos Cabrera no fuera algo que vino simplemente porque ella deseaba hacerlo, sino porque es culpa de Raúl. Es por esto que Charo siempre tendrá defensores como detractores. Ella misma manipula la percepción de la moralidad de cada acción. Es una experta en justificar sus actos bajo la ilusión de ser correcta, aunque en el fondo hace tiempo que dejó de importarle lo que realmente está bien o mal, simplemente llevando sus intereses y teniendo que nivelarlo lo suficiente como para que parezca que lo que hace está bien. Lo importante es identificar este momento exacto en el que dejó de fingir para ser buena y empezó a fingir para simplemente parecerlo. Ese punto de quiebre es cuando su egoísmo toma el control y convierte su aparente bondad en un escudo que la protege de cualquier consecuencia real. Pero para entenderla del todo, hay que compararla con alguien que la odia, a quien ella también odia, pero que irónicamente podría ser la única persona que la entiende. Poco se sabe de Reina y de su pasado. En realidad la mayoría de cosas son chistes, pero su familia es por lo menos interesante. Porfirio es melcochita, así que sabemos que de ahí viene su talento para las chapas, porque son demasiado buenas y acertadas. Fingida o fingi ni siquiera es un debate, es un hecho. Teresa es una cansanovios, porque es una mujer vacía e infantil que acaba con la paciencia de sus parejas o se aburren de ella por cualquier motivo. Joel es un cuerpo de guión. Montserrat es una monserrata en toda regla. Lucho es un cobarde que oculta la cabeza como un avestruz. Pepe y Tito son dos pezuñentos, ejemplo de nada, de nula higiene y hedora cerveza. Y en fin, si en algo es buena Reina, es en juzgar muy acertadamente. Algo que es muy importante para recordar. Por otro lado, Emperatriz es una mujer casi tan aterradora como Nelly, si no quizás un poco más. Tiene boca de marinero y sabe chamanería, incluso fue maestra de Rosendo Malqui. Su madre debe ser la influencia más grande que tuvo en su vida. Prácticamente repitió el ciclo de madre a hija y luego a nieta, algo que se nota incluso con los nombres. Emperatriz llamó a su hija Reina, y Reina llamó a Shirley como Shirley Anger, Anger siendo Reina al revés. Irónicamente, de madre a hija se enseñaron trucos para acabar pareciéndose mucho, pero en general, la vida de Reina fue más callejera que la de Charo. Esto acabó con ella pasando la noche con Lucho en una noche de copas donde bebieron por presión social, y al tiempo tuvieron a Shirley y luego a Johnny. Cabe decir que Reina sí sabía de Charo, pero pues no le importó ser la otra mujer mientras sus hijos estuvieran bien. Al tiempo se dio su aparición en plena boda de Lucho y Charo, un acontecimiento que cambiaría la dinámica completa de la familia González una vez más y atrasaría los arcos de todo el mundo, pero eso será cosa del video de Lucho. Algo importante dentro de su papel en la casa es que Reina, a pesar de los años, siempre sería vista como la otra, la amante,
esa mujer que arruinó la boda de Charito trayendo a sus hijos, y es algo que nadie olvidará jamás. Reina a lo largo de su vida cometió actos horribles. Se burló del embarazo de Grace por semanas, fingió enfermedad para asegurar el matrimonio de Shirley con Patrick, mintió con un embarazo falso a Lucho, falseó un viaje a Disney World que acabó dejando en ridículo a sus hijos y sus prejuicios son mucho más que notorios. Y estos no solo se limitaban a lo social. Ante todo, Reina es una mujer llena de envidia a los demás, y en especial a Charo. Es fuertemente competitiva y necesita demostrar todo el tiempo que ella es la mejor. Pero curiosamente, esto es contraproducente. Para la basura de ser humano que es Lucho, Reina logra sacarle provecho y lo incentiva a elevarse laboralmente, recompensándolo siendo cariñosa y un poco menos cruel, por lo menos cuando mejora su posición. Y el trabajo fijo de Lucho debe ser uno de los mejor pagados de la serie, siendo mano derecha y secuaz de Nachito. De la relación con sus hijos hablaremos luego, pero obviamente la goleada que le pegan los hijos de Reina a estos bodrios que tiene Charo es más que humillante, y tiene un departamento donde limpia, cocina y sirve para su familia en un lugar donde dirige, rindiendo honor a su nombre y reinando su casa como una monarca en lugar de como servidumbre. Reina tiene libertad de ser ella misma sin restricciones, sin filtro, sin censura, es genuina, es imperfecta, y todo ello es algo que no tendría por qué envidiarle a Charo, que no tiene nada de esto o incluso está impedida de tener. Pero lo hace, se siente menos, y en su incansable deseo de ser mejor que ella, se humilla o daña lo poco bueno que tiene. Tampoco puede controlar su genio, le dificulta demasiado ser amable con los demás, sin lanzar un comentario sarcástico y mordaz sobre ellos, comentarios demasiado acertados en algunos casos como ya vimos. Pero claro, esto hace que no tenga la simpatía de aquellos que ofende por obvias razones, y ella simplemente no puede fingir para siempre con lo que le disgusta. Y con gente tan horrible como los González, simplemente la forma de ser de Reina nunca podrá ser la constante sonrisa complaciente que ellos quieren y aplauden a Charo. En ese sentido también tiene cierta explicación las relaciones que tuvieron cada una. Reina siempre buscó el mejor prospecto económico que le diera nivel de vida y, bueno, todo lo que ella cree merecer, pasando por Miguel Ignacio y Philip Redhead, si no es que coqueteó con más gente en medio, pero finalmente terminando con Lucho porque era estable económicamente y bueno, pues todo eso hasta descubrirse su hijo con Dora, claro. Pero en el caso de Charo, por ejemplo, Lucho era un esposo ideal para su imagen de mujer perfecta. Con los años, sin embargo, sus defectos se hicieron más evidentes, y quizás Lucho es el que más conoce este lado real de Charo porque la conoce de toda la vida. Y también existe algo muy curioso, y es que muy posiblemente Lucho sabe muy bien de la otra faceta de Charo porque él también es un falso. Terrible falso, pero eso es cuestión del video de Lucho. En fin, Raúl, por su parte, fue el hombre que Charo moldeó con su faceta idealizada, generándole un miedo constante a decepcionarla, lo que lo convirtió en un mentiroso compulsivo que tuvo un arco entero donde escapó de esa oscuridad. Su dependencia hacia ella fue tal que abandonó a Suzu y dudó de su relación con Viviana hasta mucho después de superarla. Y sin embargo, podríamos decir que Raúl es quizás la persona más afectada de Charo, pero esto a la vez fue su culpa, teniendo que atravesar un arco que curiosamente es todo lo contrario a lo que le pasó al arco de Joel. ¿Quién diría? Por su parte, Carlos Cabrera fue un amor juvenil que acabó en una aventura infiel, justificada claro, pero una aventura infiel, donde, bueno, todo acabó con la idea fantasiosa del pasado, sobre todo por esta tremenda cerrada de boca. ¿Por eso tú quieres terminar tu relación conmigo? No. Tú tienes serios problemas psiquiátricos. ¿Me estás diciendo loca? Ni Raúl ni Lucho lo hicieron, ¿sabes? Bueno, porque Raúl y Lucho son un par de idiotas que hicieron lo que a ti te dio la gana. Y sabes que yo casi estaba con ellos, pero todavía conservo un poquito de dignidad. Es completamente distinto, Carlos. Bueno, sí, soy completamente distinto, pero tú todavía sigues pensando como una niña de 15 años. Y eso me confirma que todos los hombres son iguales. Y tú eres única. Creo que ese diálogo lo dejó más que claro, pero simplemente 4 letras. Cine. Sergio Estrada, en cambio, fue alguien que supo manipularla y utilizarla para sus propios fines. Primero como un peón en su venganza contra Raúl y como un objeto de estudio para analizar su dualidad psicológica, algo que terminó cuando salieron a la luz sus verdaderas intenciones y acabó con, dicen que frijol colado encima. ¡Le tiró caca! Finalmente, Coqui. Coqui es un personaje muy odiado, ni a mí me gusta a pesar de ser interpretado por un Chabelo ejemplar.
Pero el tiempo me ha hecho apreciar mejor su llegada, porque representó el castigo que Charo nunca había pagado. Un hombre mentiroso, oportunista, estafador y en fin, un criminal con quien quedó atrapada en una relación tóxica de la que ella no puede escapar. Lo cual me parece de hecho el justo karma, porque irónicamente es lo que ella le hizo a Raúl, solo que ahora sí se aplicó el meme y fue al revés. Así que sí, no odien tanto a Koki, simplemente es un recurso, es repulsivo y repudiable por cuestiones de guión. Supongamos. Igual, esta parte es un sobreanálisis, así que, en fin, supongamos que la intención de los escritores era esa. Pero, en fin, cada una vivió relaciones marcadas por su forma de ser, reflejando luchas internas y las consecuencias de sus propias decisiones. Al final, Reina siempre fue vista como una intrusa, la que irrumpió en la burbuja de los González y nunca terminó de encajar del todo. Pero lo cierto es que ella tampoco quería hacerlo. Su vida giraba en torno a demostrar que era mejor que Charo, que no necesitaba la aprobación de nadie. Aunque en el fondo sí la quería. Irónicamente, mientras se burla de la familia y de su rival, se esfuerza en construir algo parecido, solo que bajo sus propias reglas. Incluso el mismo sueño particular que tiene Reina, que es ir a Disney World, es una respuesta a un viaje que tuvo Charo, más precisamente su luna de miel con Raúl, que fue en Varadero, Cuba. ¿Y cuál es el mejor contrario a Cuba? Disney World, Estados Unidos. Literalmente, incluso su sueño lo ha formado a partir de envidiar la vida de Charo. Pero más allá de esas diferencias, ambas eran igual de dañinas a su manera. Charo, con su fachada de perfección, manipula la moral para justificar sus acciones, mientras que Reina es cruel, envidiosa, pero al menos tiene la honestidad de mostrarse tal y como es. Dos mujeres que, aunque no lo admiten, comparten la misma necesidad de ser validadas. Sin embargo, si hubo un aspecto donde su manera de ser tuvo un impacto más profundo, fue en el papel que más ellas resaltan como su lado fuerte: la maternidad. Cuando hablamos de maternidad y crianza, podemos diferenciar dos roles: la mamá, que brinda amor incondicional y seguridad emocional, y la madre, que educa, corrige y exige. El equilibrio entre ambas es clave, ya que un exceso de afecto sin disciplina puede criar hijos dependientes, mientras que una crianza rígida sin cariño puede generar resentimientos. Y esto no me lo saco de la manga. Los estilos parentales equilibrados generan mayores niveles de empatía y responsabilidad, mientras que la falta de afecto puede crear problemas de adaptación social. Charo y Reina fueron madres completamente desequilibradas en direcciones opuestas, lo que afectó el desarrollo de sus hijos. Charo fue una mamá que protegió y consintió, pero nunca exigió madurez ni responsabilidad, lo que resultó en hijos inmaduros y dependientes que no se apartarán del nido para volar. Y si lo intentan, ella misma se los impedirá, porque ser mamá es parte de su máscara como Charo. En cambio, Reina actuó más como una madre, enfocándose en el éxito y la disciplina, pero con métodos agresivos que generaron hijos manipuladores o con relaciones disfuncionales. Los hijos de Reina la quieren, saben que los ama y mataría por ellos, literalmente, pero le tienen miedo y les es difícil confiar en ella para ciertas cosas, haciendo que su propia falta de escrúpulos afecte a quienes ella quiere dar una mejor vida. Que a propósito, todo esto de mejorar sus vidas viene a partir de que ella también desea mejorar la suya. Así que sí, sus personalidades afectaron completamente sus maternidades, y esto las llevó a lados contrarios. Es por eso que los hijos de Charo son tremendos fracasados, mientras que los de Reina tienen un relativo éxito. Pero claro, ¿quién de ellos volverá a visitar a su madre alguna vez? Creo que sabemos qué grupo es el que lo hará más probablemente. Y no solo porque vivirán bajo su mismo techo, muy posiblemente. ¿Pero qué? ¿Solo eso? ¿Vas a decir que son fracasados y no vas a explicar? ¿Quieres que lo explique? Lo voy a explicar. Shirley es una hermosa con experiencia como terramosa, con estudios finalizados y casada con un esposo de familia adinerada, aunque completamente dominado por ella y más parecido a un títere. Su vida contrasta demasiado con la de Grace, que a pesar de que tiene privilegios, como cuidadores 24/7 para su hija, comodidades en la casa para ella y la niña,
apoyo familiar y un presupuesto prácticamente ilimitado en una casa donde nunca faltará nada, no aprovechó ninguna de esas oportunidades para continuar con sus estudios, o desarrollarse profesionalmente, o abrir un negocio por más de 2 capítulos, o hacer algo productivo. Y yo en mi universidad, yo en mi trabajo y en las prácticas, he conocido cualquier cantidad de madres jóvenes, y todas apreciarían tan siquiera tener uno de los aspectos que tiene Grace. Pero es que además de este desaprovechamiento, vive en una relación tóxica con su marido. Depende de lo que sea Nicolás en la trama en ese momento. Si no están separados, están saliendo. Si no están saliendo, posiblemente ni siquiera se quieran ver las caras, hasta que eventualmente se tienen que juntar nuevamente por su hija. Es una relación que depende únicamente de la hija común de ambos. Grace tiene todo en la teoría, pero no disfruta de nada de ello en la práctica. Hablar de los varones es incluso más humillante. Joel es un mediocre, el mayor mediocre de la televisión peruana de hecho, y ahora video de ello. Un sujeto que abandonó sus sueños por una obsesión que el día que no tenga dinero para pagar la reparación de su mototaxi, entre sus variadas opciones para solucionar ese problema está exigir dinero a la abuela de su esposa o pareja o ex, dependiendo de lo que sea, o robárselo a su propia madre de la plata del mercado. O espera, me dejo una opción, que también es trabajar 1 hora para seguir de ocioso y hacer cualquier tontería el resto de la semana. Si alguien necesitó el método nalgadiano de la Universidad de Minnesota, fue Joel. Es incorregible, y aunque parte de la culpa la tienen Lucho y Charo por enseñarla a vivir así, la mayor responsabilidad es suya, por no cambiar ni por sus sueños, ni por Fernanda, ni por él mismo. Pero no adelantemos su video, llegará en su momento y cuando tenga que desfogar. Por parte de Jaimito, su historia original ni siquiera hizo algo a destacar, tuvo una flaca y pues adiós. Por su parte en la nueva serie, pues Jaimito, o Jimmy más bien para este caso, se mantiene en el constante y maldito borde de ser el mejor de su familia por estudios y tener más de una neurona en funciones, lo cual me parece muy bien, o acabar como su hermano. Es literalmente la misma dinámica cada semana. El mejor de su familia, Joel 2. El mejor de su familia, Joel 2. El mejor de su familia, Joel 2. No sé cómo lo soportan. Pero bueno, en fin. En realidad a la larga Jaimito siempre se trató más de una promesa, y hasta que no termine la nueva serie pues no podemos considerar algún resultado de ello. Johnny por su lado no pudo tener mejor madre que Reina. Alguien que lo empuja a desarrollarse, que elogia sus cualidades y lo insta a mejorarlas, y que le enseña a él y a su hermana que en la vida se es clavo o se es martillo, la que es la frase de oro de su madre. Con Charo se habría dormido en los laureles, habría sido incluso más pavo si cabe. Con Reina, Johnny sabe que este consejo es cierto, pero tiene excepciones. Su madre lo cita con el afán de que ellos se aprovechen de los otros antes que los demás lo hagan con ellos, pero él sabe que se puede leer como no dejarte pisotear o manipular y mantener la cabeza en alto aunque la situación sea complicada. Johnny estudió ingeniería, pero su pasión acabó siendo el periodismo, algo que Reina no apoyó para nada, porque ella quería que Johnny fuera ingeniero. Pero ella ya le había enseñado lo suficiente a su hijo para que él mismo continúe ese camino, aunque no le gustara a su madre. Johnny no iba a ser el clavo esta vez, y defendió su sueño. Algo muy curioso, porque en paralelo a Johnny usando lo aprendido por su madre para no dejarse manipular por ella y seguir sus sueños, Joel es manipulado con extrema facilidad por su madre para abandonar los suyos, simplemente agitando frente a él su talón de Aquiles. En ese sentido, ambas tuvieron victorias y derrotas a partes iguales. Reina cumplió sus cometidos como madre, porque Johnny es un profesional que aprendió a no dejarse manipular o aplastar por nadie, ni siquiera por ella. Le enseñó bien, demasiado bien, pero fracasó como mamá. Nunca logró darle el apoyo que necesitaba para esto, no logró comprender a su hijo y darle el amor que merecía, siendo muy dura en ocasiones. Las temporadas después de la 4ª desnaturalizan poco a poco a Reina. Ella es una madre estricta que quiere expresar amor a su manera, algo que raramente puede hacer a sus hijos porque es demasiado dura. Pero definitivamente
no es una torturadora de ellos como la plantearon en las posteriores. Reina por sus hijos, mata, sin excepciones, lo haría por ambos. Ella los ama por sobre todo en su rígida manera de ser, pero no les maltrataba gratuitamente. Por parte de Charo como madre de Joel, logró conectar con él bastante y tuvo la confianza y el apoyo. A Joel nunca le faltó un abrazo y un beso de ella, pero siempre necesitó un correctivo y una buena lección. Pero ninguno de estos llegó adecuadamente. Incluso lo apoyó en lo que era básicamente matar sus ideales y sueños arruinando su vida, una meta nefasta, pero que solo pudo conseguir con un trabajo emocional y empático demasiado bueno. Charo ama a sus hijos, los ama demasiado como para corregirlos o dejarlos ir. ¿Qué es una madre sin sus hijos? Permitir a Joel abrir las alas para que sea músico implicaría que ella perdiera su propósito con él. Es por esto que lo obligó a cortarse a sí mismo las alas. Usó la obsesión de Joel por Fernanda para obligarlo a quedarse y abandonar todo cuanto quiso alguna vez. Es un tremendo fracaso como madre, pero es una proeza de confianza como mamá. El mejor ejemplo está en la escena donde lo culpa de ir a la fiesta de Pepe en la azotea. No culpa a Joel por asistir, culpa a Pepe por hacer la fiesta. Básicamente Charo toda la vida ha apañado la malcriadez de sus hijos, sin juzgar de dónde viene en primer lugar. Por último están sus hijas, y aunque ya hablamos de ellas, tenemos que resaltar algo muy importante, y es que Grace y Shirley acabaron siendo Charo y Reina Jr. Como sabemos, Grace básicamente aprendió todo de su madre y de idealizar a Lucho como un hombre perfecto, creando a largo plazo su mayor complejo, la dependencia de una pareja ideal para una relación ideal. Su relación con Nicolás comenzó con esa ilusión, pero cuando él le engañó con Abigail, su visión se fracturó para siempre. En lugar de madurar emocionalmente, decidió volverse más controladora. Al volver con Nicolás, su posesividad se intensificó mucho más, convirtiéndose en una versión de Charo, pero no a un nivel social, sino a un nivel de pareja. Si Charo mantiene una imagen de mujer perfecta para evitar el rechazo, Grace hace lo mismo, pero con su relación. Creó una especie de realidad falsa para convencerse de que su amor es inquebrantable, negándose a aceptar la verdad, repitiendo el mismo patrón de su madre. Ambas se aferraron a una mentira, una sobre su identidad y otra sobre una relación que nunca va a ser lo que ella espera. Shirley comenzó la serie consciente de que su madre quería convertirla en una copia de ella y se resistió activamente. Sin embargo, con el tiempo las circunstancias le fueron empujando en esa dirección. Al ser vista como una chica fácil y poca cosa debido a sus arranques y libertades, no gozaba de buena reputación para encontrar a alguien que la respete un mínimo. Y encontró en Patrick una oportunidad, decidiéndose a aferrarse a él con un movimiento digno de su madre. Fingir que Reina tenía una enfermedad terminal y que su último deseo era ver a su hija casada con un hombre de buen nivel. Fue ese momento cuando Shirley cruzó la línea. Lo que comenzó como una jugada calculada, poco a poco la llevó a repetir el patrón de Reina, hasta convertir a Patrick, en el largo plazo, en un tremendo domado. Para el final de la serie, la dinámica entre ambos era prácticamente una réplica exacta a la relación de Reina y Lucho, manipuladora y desigual, pero funcional por lo menos para ella. Shirley durante la serie comienza a tomar a Reina como un modelo a seguir, toma sus consejos como una guía exacta de lo que tiene que hacer, convirtiéndose en una amalgama entre ella misma y su madre, pero sin querer perpetuando el ciclo. Con esto, la vida continúa, y si bien Charo y Reina tendrán que eventualmente pasar por el transcurso del tiempo, sus hijas mantendrán estos problemas vigentes, y muy posiblemente acaben perpetuándolos una vez más. La retrospectiva me ha hecho apreciar mejor a Charo y a Reina, sobre todo ver cómo, a pesar de que la escritura buscó hacer las opuestas, terminaron recorriendo básicamente el mismo camino, interpretado de manera distinta. Charo es alguien que seguramente conoces en la vida real, una persona que necesita ser admirada o amada por miedo a revivir el abandono o el rechazo, alguien que manipula la escala de grises. Su problema es que nunca cambió esa perspectiva de la vida, en la que ella debe estar del lado blanco y puro de la moral, obligatoriamente, aún a pesar de que tenga que manipular a los demás para que lo piensen. Más bien, esta visión se degeneró hasta el punto en que manipula a los demás sin importarle las consecuencias.
Al principio creyó que con ser perfecta y buena bastaría para siempre estar en lo correcto, pero la vida es compleja. A veces requiere tomar decisiones egoístas. Y cuando Charo se dio cuenta de esto, dejó de intentar ser buena y pasó a maquillar sus actos egoístas como si fueran justos. Pero mientras Charo esconde su verdadera identidad bajo una máscara, Reina no puede soportar ser alguien que no es. Por eso, constantemente advierte a los demás sobre la falsedad de Charo, esperando que la dejen de admirar, aunque no tiene éxito. Esta frustración le lleva a tomar decisiones que la perjudican, algo que curiosamente no debería sentir. Reina tiene una vida mejor que la de Charo, y fuera de la falta de un baño propio, en su casa no es una esclava, es una reina con toda autoridad. Sin embargo, su necesidad de amor la llevó a tomar decisiones que arruinaron sus pocas ventajas, todo porque no podía conseguir lo que su rival tenía. Al final, ninguna de las dos logró ser completamente aceptada. Como dijo Lapislázuli en uno de los pocos diálogos coherentes de Steven Universe Future, no puedes huir de ti mismo, porque donde sea que vayas, allí estarás. Charo nunca cerró sus heridas, nunca se enfrentó a sus problemas, solo huyó de ellos y los tapó por años. Al final, Charo y Reina nunca lograron lo que deseaban. Charo vivió atrapada en su mentira. Reina, aún con su brutal honestidad, nunca consiguió la aceptación de nadie. Ambas quedaron marcadas por la misma herida, solo que eligieron distintas formas de ocultarla. Y quizás en el fondo por eso se odiaban tanto, porque veían en la otra aquello que jamás podrían llegar a ser. Sin más que decir, espero que les guste mucho. Creo que me alargué demasiado en la parte inicial, pero es que en serio, la gente no entiende esa parte de Charo. Parece que tengo que explicarlo con manzanitas de que Charo es una fingida. Pero en fin, espero que esto al menos cierre bastantes debates de poder ser, porque en serio me aburre bastante como ni un lado ni el otro realmente se pone a analizar por qué las cosas funcionan como tal. Simplemente se pone a decir, nada está mal, nada está bien, y no lo analizan. Así que espero que de algo sirva este video, más allá de, bueno, ayudarme a despejar bastantes ideas que tenía al respecto. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin, y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!